Muy bien, amigos y amigos, estamos empezando un nuevo mes acá en Somos MMA Podcast y tenemos un invitado de lujo, lo decimos siempre que lo tenemos porque el tipo está en el lugar de los hechos y eso no tiene comparación, no tiene competencia, no le gana a nadie. Señoras y señores, Carlos Contreras Legaspi, hermano, bienvenido nuevamente a Somos MMA Podcast. ¿Cómo estás? Gracias chicos por la invitación otra vez y por la presentación. Ahora no en el lugar de los hechos, estamos en la Ciudad de México por única ocasión, Cerquita, cerquita. pero la próxima semana ya volvemos a Las Vegas para el pay-per-view de UFC 269. Bueno, nada, bueno, un pay-per-view que da para finalizar el año por todo lo alto. Saludamos también, por supuesto, a mi compañero Augusto, que siempre está ahí acompañándome. Augusto, hermano, bienvenido. No sé si te tenemos porque te me quedaste congelado, pero creo que te escucho. No sé, dime A si ver, estás y estoy o no seguimos. estoy, decime, estoy o no estoy, porque acá en mi casa, Estás. antes de que arranque todo, no anda el internet, estoy con los datos desde el celular, no andaba la cámara de mi computadora, decidió no andar nada, decidió todo el universo conspirar para que yo no esté acá, pero de alguna manera logro estar, así que esperemos que Pero salga de la mejor manera con posible. un profesional, con un tipo diligente, aquí está, resolvió y resolutivo, aquí está, resolvió todo y estamos con Carlos para hablar rapidito, ¿no? Porque Carlos tiene trabajo, vamos a tratar de hacerlo lo más breve posible. De lo que nos gusta, ¿no? Carlos, a ver, tuvimos un año bastante interesante dentro del mundo de nuestro deporte, dentro del mundo de las MMA, ya lo estamos cerrando, tenemos 3 eventos más dentro de UFC, también están cerrando las otras empresas, pero vamos a hablar de lo que nos compete, ¿no? De UFC, porque se viene una semana bien interesante. En 2 semanas, como ya tú dijiste, tenemos el último pay-per-view del año. Vas a estar allí allí en el lugar de los hechos. Cuéntanos, vamos a hacer un balance general. Cuéntanos, ¿cómo viviste tú este año? Porque estuviste a full con ESPN, con tus proyectos personales, estuviste a full yendo a los eventos, cubriéndolos, con las entrevistas, con todo lo que haces en este gran trabajo, ¿no? Que vienes realizando desde hace bastante tiempo. Te felicitamos por eso y aprovecho el momento para pedirte disculpas por todas esas ocasiones que posteamos y no te dimos el crédito, aunque después, por supuesto, rectificamos y lo hicimos porque sabemos el trabajo de valor que haces siempre por nuestro deporte. Nada, Carlos, eso primero que todo y danos un balance general, porque además de todo tuvimos el campeonato de Brando Moreno como el primer campeón latino, el primer campeón mexicano dentro de la empresa. Muchas gracias. Sí, miren que la competencia se ha puesto dura en ese tema de las exclusivas, porque cada vez hay más reporteros que están trabajando en ese día a día y bueno, siempre es buena la competencia, pero bueno, estamos tratando de estar siempre a la vanguardia, sobre todo con los peleadores que nos competen a nosotros, los latinos, Claro. los de toda la región, los mexicanos, los mexicoestadounidenses, ¿no? Especialmente, o incluso pues algunos que tienen otra nacionalidad, hay algunos hondureños, salvadoreños que también, Sí. o hijos de salvadoreños, hondureños que viven en Estados Unidos, nicaragüenses, etcétera, etcétera. Entonces, pues tratamos de estar... Perdón, Carlos, hasta argentinos que están allá en México radicados, digo, el caso de Silvana, la malvada Gómez Juárez, de Marcelo Rojo. La verdad que estás en contacto con prácticamente todos los latinos, podríamos decir. Sí, con Silvana, obviamente, y con Marcelo, que ya los conozco de varios años que llevan acá, pero el fenómeno va a crecer muchísimo, ¿no? Ya, sí. Yo imagino que ahora en el Entram debe haber unos 12 o 13 argentinos prácticamente. Cada que ves cualquier promoción mexicana tiene peleadores argentinos y la mayoría son de Entram, ¿no? Y sumando, y se siguen sumando. Sí, por ahí está Juan Díaz, que sé que también tiene la nacionalidad peruana, me parece que tiene las dos. Sí. Está el Dragón Nievas, que además le hace mucha esquina a algunos de sus compañeros. Viene interesante de argentinos, de colombianos. El grupo de ecuatorianos que vino con Michael Morales, también hay 3 o 4 bastante talentosos. De hecho, sí. Pelearon recientemente exacto. En UWC, así es que el fenómeno se va a seguir repitiendo, es natural, ¿no? La cercanía de México con la frontera y en específico de Tijuana,
que estás a 4 horas en carretera de Las Vegas, ¿no? Encontrar un gimnasio de esa naturaleza, incluso hay algunos como Emiliano Sordi, que digamos que se quedó sin casa cuando cerraron el Alliance, viene de San Diego a Tijuana a veces a entrenar con los chicos, ¿no? Porque se ha vuelto ahí la verdad, se ha encontrado un alto nivel, y cuando hay un campeón, como decías lo de Brandon, pues se vuelve atractivo para todos, ¿no? Hay chilenos, colombianos, hay de todo, y además obviamente una buena base de talento mexicano por allá con ellos. Y a lo primero que decías, a mí me gustó, somos pocos el grupo de los periodistas que cubrimos el MMA, el UFC en específico, en Las Vegas, ¿no? Ustedes obviamente ubican seguramente a John Morgan de MMA Junkie, que siempre pregunta, que de alguna forma siempre aparece para hacer la primera pregunta. Sí, siempre es el primero. Está Smo y su pareja Helen G, que también son, ellos a veces se van a eventos de box y a otros que les genera, porque ellos viven de las vistas, ¿no? Entonces, a veces hay eventos más atractivos para ellos, pero están ahí constantemente. Evi Rodríguez de Combate, Diego Rivas de AG Fight, somos Kevin Ayoli de Yahoo, somos un grupo pequeño, somos 7 o 8 armando también de MMA Mundial, y desde que empezó, sobre todo cuando empezó Contender Series, yo les empecé a decir, este es el año de Latinoamérica, es el año en el que van a darse cuenta ustedes que Latinoamérica existe, ¿no? O sea, lo de antes siempre era que de pronto había, en México les decimos garbanzos de a libra, ¿no? Que era de pronto aparecía un fenómeno entre un grupo muy grande y por ahí se podía colar. Ahora ya viene una base muy grande, ¿no? Muy sólida de jóvenes entre 20 y 25 años, que en los siguientes años van a estar entrando 10, 15, 20 cada año al UFC, porque ya es un trabajo mucho más sólido en México, en Argentina, en España, que al ser hispanoparlantes obviamente tenemos esta gran conexión con ellos, en Perú. O sea, cada vez Venezuela, que el fenómeno de Venezuela me parece interesantísimo, porque a pesar de que no pueden entrenar en su país prácticamente ninguno, se han encontrado casa en Panamá, han encontrado casa en México, en la Florida, en España, algunos como La Fiera, como Piera. La Fiera. ¿No? Pero han encontrado, y la verdad tienen un tremendo corazón, una extraordinaria técnica, los venezolanos, y también vamos a ver una avanzada de venezolanos. Entonces, me recuerdo mucho el primer episodio que pude estar esta temporada fue cuando peleó Michael Morales, ¿no? Con este prospecto kazajo que traía súper favorito. Y a este grupo de periodistas les dije, incluso yo platiqué con los matchmakers antes y les dije, Michael es muy buen luchador, ojo con él, y como que todo se me queda viendo así como de que, o sea, sí, el ecuatoriano va a luchar al kazajo, ¿no? Claro, sí. Y lo lucha y lo vence, y ya llega a esa base, ¿no? Ya puedes encontrar a un Michael Morales que llega al UFC con marca de 10, 11-0, ¿no? Con un 11-0 mucho más sólido, que a lo mejor lo que podías encontrar, hoy un 11-0 de Latinoamérica vale el triple de lo que valía hace 7, 8 años, ¿no? Porque realmente había pocas promociones de nivel, había poca competencia entre ¿cómo se llama? Entre gimnasios, pero hoy hay cada vez más gimnasios de alto nivel en toda Latinoamérica. Hay promociones, creo, sobre todo en México, que están convirtiéndose en punta de lanza, ¿no? Lux, UWC, ahora también Budo está entrando también a Fight Pass, que esa es una ventana importante, ¿no? Que te puedan ver en Fight Pass porque te ven en todo el mundo, ¿no? Cualquier consumidor de UFC dice, voy a ver que esta promoción europea o esta promoción, a la hora que yo le prenda voy a encontrar una promoción en vivo y se están encontrando con eso. Creo que eso está resultando súper importante, ¿no? Que haya una promoción que cuando lleguen, por ejemplo, como Silvana, que aunque ella ya había ido a Europa, ¿no? Que ya había intentado internacionalizar su carrera, pues pudo venir, peleó acá en México en Combate, peleó en México en Lux, peleó en México en UWC, y ya cerró esa parte del récord que necesitaba para poder ser considerada, ¿no? Y creo que vamos a ver muchos
muchos más casos, ¿no? En el futuro. Incluso los brasileños que uno pensaría que no necesitan, ¿no? Como Diego López y Alessandro Costa, Claro. que llegaron, o Diego López ya tuvo su oportunidad en Contender Series, seguramente tendrá otra oportunidad de llegar al UFC, no sé si sea de forma directa o vía Contender. Y Alessandro, que pues ahí va por el mismo camino, ¿no? Muy sólido campeón de las 125 libras en Lux Fight League. Carlos, y eso, ¿no? A ver, me llama la atención esta comparativa que estás haciendo, porque incluso peleadores que están en Estados Unidos, uno entiende que el nivel de Estados Unidos es superior al del resto del mundo, pero hay peleadores que tienen menor bagaje y el récord, a ver, no es tan validero, no quiero desmeritar a nadie, pero es lo que tú dices, un 11-0 en Latinoamérica es diferente a ese 5-0 que puede tener un peleador latinoamericano, porque no se midió con las mismas fuerzas, no se midió con los mismos oponentes que sí se están midiendo hoy en día en Latinoamérica. Creo que el contender de este año es un parteaguas muy importante, porque desde el último The Ultimate Fighter no habíamos tenido una cantidad tan grande de latinos, ¿no? Fueron, si no me equivoco, seis nacidos en México, además de Fernie García, que aunque él nació en El Paso, él creció Latinos nativos. Sí, nativos, sí. Por ejemplo, el caso de Fernie García es chistoso. Ahí me escribió, me decía, es que oye, a mí nadie me considera mexicano. Yo nací en El Paso, pero hay algo, es un fenómeno muy común en México, en las ciudades fronterizas, ¿no? Donde pues las familias, incluso por ejemplo la esposa de Brandon Moreno, ella nace en Estados Unidos, aunque no es aunque es de una familia mexicana, ¿no? Por ejemplo. Es muy común que lleven a los hijos a nacer a Estados Unidos, ¿no? Para tener la nacionalidad. Sí. La gente de Tijuana, la gente del Paso, en Reynosa, que es la frontera con Texas, también en McAllen. Entonces, así le pasó a Fernie. Fernie nace en El Paso, sus papeles dicen que nace en El Paso, pero él es de Ciudad Juárez. O sea, él crece toda su infancia en Ciudad Juárez y en la adolescencia ya se lo llevan a vivir al Paso ya de forma definitiva. Entonces, yo me considero 100% mexicano, ¿no? Aunque vivo acá y mis papeles dicen que vivo acá, pues mis dos papás son mexicanos y mi infancia la pasé en México. Entonces, fueron muchos casos así, el de Víctor Altamirano, el de, obviamente, Genaro Valdés. Hay dos prospectos ligeros mexicanos espectaculares como Genaro Valdés y Daniel Selhuber, invictos, finalizadores. Lo de Genaro es una locura, 23-0, y las 23 han sido finalizaciones. Todas las amateur y todas las, también cuando en la de Genaro pasó un fenómeno similar al de Michael, ¿no? Aparecía creo que Genaro como 5-1, no favorito, y yo le decía a John, estás entonces yo le digo, esto no tiene sentido, le digo, no tiene sentido, o sea, no solamente no debería ser, o sea, porque a veces dices, bueno, un 2-1 tiene lógica, Genaro debería ser el favorito, Genaro ha enfrentado mayor nivel de competencia y ha finalizado, pero el Pat White, que era su rival, traía un 9-1 de Alaska. ¿Qué competencia podemos ver en Alaska? Eso, exacto. ¿No? Y ¿sabes cuál es el fenómeno muy, muy marcado? El de los chinos, ¿no? Los chinos del Contender este año traen unas marcas de 29-4, 35. Una locura. ¿no? Y veías sus récords y peleando 3 veces al año, 4 veces al año. Peleando 3-4 veces al año. Pero todavía no sabemos, o todavía no es una referencia real la promoción china de MMA, ¿no? Seguramente con la estructura deportiva que tienen los chinos, en 10 años vamos a hablar de 6 campeones chinos y super promociones y lo que se les ocurra, pero de momento todavía no es una referencia real, ¿no? Y batallaron muchísimo. Creo que de todos los chinos que buscaron su boleto, solamente 1 o 2 consiguieron lugar. Esta temporada incluso se intentó que hubiera 3 capítulos al menos de Contender China. Al final de cuentas se complicó tanto lo de las visas que no pudieron hacerlo, que no pudieron hacer 15 peleas o 16 peleas de chinos, que era más o menos lo que tenían. Chinos entre chinos, o sea, era como como hicieron como hicieron el Contender en Brasil, hacerlo en China. Quisieron hacer una temporada así, a final de cuentas se fueron complicando mucho. Hubo varios peleadores, como por ejemplo Manuel Torres, el de Chihuahua, que también ganó su contrato. A Manuel originalmente le habían ofrecido un rival chino, a la verdad no le llegó la visa. Saben que los consulados siguen todavía muy complicadas las situaciones para conseguir las citas. Entonces, creo que sí, hoy vale mucho más
lo que traen estas promociones latinas, ¿no? Sin dejar afuera a Combate Américas, Combate Global, que aunque está en Estados Unidos, pues es... Claro. Apuesta mucho al talento latino, sí. Tiende a ser una promoción latina. Y que la verdad es que, pues, por ejemplo, ya de los ex Combate Global, Combate Américas, pues ya son como 20, ¿no? Los que podemos ver en el UFC o más, ¿no? Los que están en UFC. Sí, o algunos que a lo mejor solo tuvieron una pelea, como Tracy Cortés, como Lupi Godínez, pero hubo varios de carrera larga, ¿no? Como Gustavo López, Marcelo Rojo. Marcelo, John Castañeda, sí. Rafa García. Rafa García, campeón de 155, ¿no? Entonces, como que ya toda esa generación de los que hicieron carrera larga en combate ya están en el UFC y todavía creo que vamos a ver algunos más, ¿no? Todavía tienen ahí prospectos muy interesantes como David y Meli Martínez, Yasmín Gutiérrez Jauregui, por mencionar algunos, ¿no? Porque si tú ves el formato de combate ahora, la verdad a mí no me gusta, es muy corto, ¿no? Solo 5 peleas por noche, muy enfocado a la transmisión de televisión, que incluso me recuerda mucho al de Contender, ¿no? O sea, es tan cortito el show, claro, ¿no? Y solamente enfocado a la tele. Contender es un show para televisión, ¿no? Es un show enfocado es una especie de reality, ¿no? En el que después de ganar hay que ver la reacción de Dana White, convencer al patrón de que te dé un contrato, muy enfocado en ese formato de tele, y siento que así es lo de combate los viernes. Y de alguna manera, nosotros un par de veces lo hemos hablado acá en el podcast, en el programa de radio y demás, de alguna manera nosotros decíamos que el Contender bajó la vara en cuanto a la exigencia para el ingreso. No digo que sea fácil, pero digo, antes quizás era necesaria sí o sí una finalización, hoy quizás no tanto. Y eso ha venido bien por lo que marcás, Carlos. Digo, ha sido un año para los latinos dentro del Contender Series y muchos han sabido aprovechar esto que estamos marcando y me parece que haciendo el paralelismo entre China y los latinos, quizás se ve esto, ¿no? De alguna manera, no digo que por ahí los latinos sean mejores, pero el hecho de tener que batallar un poquito más, que es algo que hemos hablado siempre, que si lo hablamos, por ejemplo, recuerdo, Marce Rojo lo dice siempre en cada entrevista, a los latinos siempre les cuesta más, y eso al final del día creo que se ha terminado de ver este año, que todo el sacrificio se vio recompensado. Y yo creo, Augusto, perdón, ¿no? Yo creo que los latinos, sí, de igual forma de que este año se facilitó un poco más, los latinos lucharon su sí, claro que sí, a UFC, todos claro, los contratos de los latinos fueron guerra. Y con respecto a este tema de los chinos, recuerdo la pelea del Cazula Vargas, que peleó contra Zurrón, que venía con un hype tremendo y Cazula le ganó. Hablando de esto que mencionaba Carlos sobre los chinos y los latinos. Te dejo, Carlos, perdón. Sí, pasó lo mismo con Ori Kileng, que peleó con Jeff Molina allá claro, en Jacksonville. Fue un peleón ese, me acuerdo. Porque aparte fue el primero de la noche y la gente se estaba volviendo loca allá en Jacksonville. Primero o segundo de la noche, no me acuerdo. Pero, mira, no creo que hayan devaluado el nivel, ¿no? Lo que sí es que pues también ya las promociones regionales ya se agotó el talento, ¿no? Al principio cuando abrió Contender hace 5 años, de pronto decías, tengo una lista de 50 o 100 prospectos que están en el FA, que están en Cage Fury, que están en Fury FC, que están en Titan FC, que yo ya los tengo vistos y no tengo todavía hueco para ellos en UFC, pero los voy a poner aquí en Contender. Ya se acabó todo ese talento que tenían visto de 2 o 3 años previos, ¿no? Y era algo que desde que empezó la pandemia decía Dana, a mí me interesa muchísimo que las promociones regionales sigan andando, porque si no siguen andando las promociones regionales, yo no tengo nuevo talento, ¿no? Ellos no son las canteras. Sobre todo en Estados Unidos, ellos no tienen un desarrollo de talento, ¿no? Que sí lo están haciendo en China. El PI de China sí tiene esa función. El PI de México va a tener esa función. El PI de Brasil va a tener esa función. El PI de Puerto Rico va a tener esa función de desarrollar talento. En el de Las Vegas, si tú no tienes contrato con el UFC o no vas acompañando a alguien que tenga contrato en el UFC, ¿no? No puedes entrar a entrenar, ¿no? Entonces ya es que vemos que, pues a lo mejor Brandon Moreno llega con un séquito de 7, 8 compañeros, ellos pueden entrar, pero solo si está Brandon. Tú no puedes ir a entrenar, no puedes ir a tener rehabilitación, no te dan dieta, ¿no? En el caso de China, sí es el enfoque, ¿no? De que tú hay una lista de 30, 50 prospectos,
para la Ciudad de México me dice Dana que quieren empezar con 30, ¿no? Aproximadamente, pero puede llegar a ser cientos de prospectos, ¿no? Los que tengan trabajando aquí, además de pues los peleadores mexicanos que ya están bajo contrato, que quieran ir a entrenar a ese Performance Institute y tener rehabilitación. Creo que la parte de la rehabilitación, de la terapia y de la dieta la menospreciamos mucho, pero creo que de lo más importante, porque, por ejemplo, ahora Cazula, que está en rehabilitación, que tuvo una lesión muscular hace varios meses, pues lo que se ahorra en terapias es impresionante, más viviendo en Las Vegas, que cada terapia, no sé, deben ser $250 o por ahí, ¿no? Los profesionales de la salud en Estados Unidos cobran bastante caro, ¿no? Entonces, estar ahí con los mejores médicos que pueden tener, con un seguimiento de cómo va, de que vayan, porque se preocupan por eso, por el performance, ¿no? Entonces, creo, regresando al punto, me desvié un poquito, no creo que bajó la vara, lo que pasa es que creo que sí tuvieron ya que encontrar otros mercados, porque no solamente están más abiertos en Latinoamérica, no nada más en China, vimos muchos europeos de estos países que nos suenan muy lejanos como Europa del Este, ¿no? De las repúblicas soviéticas, cada vez vemos más, ¿no? Porque están buscando talento nuevo, ¿no? Para ciertas divisiones sobre todo, ¿no? Entonces, sí, por ejemplo, yo todavía leo algunos comentarios, siento pues bastante ligeros de que, por ejemplo, la división mosca sigue estando coja, que sigue estando como corta. Este año a la división mosca, sobre todo en Contender, le trajeron mucho talento. Hay una noche donde dieron 2 contratos en la misma pelea, ¿no? La de Carlos Candelares con Víctor Altamirano. Le dieron el contrato a Carlos Hernández, el de Chicago, que entrena allá con Mike Valle. Le dieron contrato a Jake Headley, el inglés, ¿no? Con todo y que falló el peso y con toda la situación extraña que sucedió. Dieron muchos contratos en 125 y la verdad es que el fenómeno que está generando Brandon, ¿no? Les está dando... obviamente en lo deportivo Brandon está a años luz de Demetrius Johnson en cuanto al asunto de las defensas porque la verdad es que lo de Demetrius Johnson no sé si se vuelve a ver en alguna división, ¿no? La cantidad de defensas por lo competitivas que son, ¿no? Ojalá que Brandon defienda 15 veces, ¿no? Para nosotros sería muy bueno, ¿no? Pero yo creo que hoy Brandon es mucho más popular que Demetrius Johnson. O sea, mucho más querido por el fan que lo que llegó a ser en su top Demetrius Johnson, ¿eh? Y hablo de popularidad, ¿no? Nada más ver que ya tiene más de 1 millón de seguidores en Instagram y que sigue creciendo y la cantidad de marcas que se le están acercando ¿no? Es algo que DJ nunca pudo, ¿no? Aunque DJ tenía sus buenos patrocinadores como Xbox, etcétera, etcétera, que eran marcas que no se acercaban al MMA normalmente, pero a final de cuentas creo que Brandon está cruzando otras barreras que van a hacer que la división sea relevante, que van a hacer que la división... Carlos, y no solo eso, porque ahora con Cody No Love bajando a la división, con las firmas de Mojaev, por ejemplo, que es un fenómeno que viene con todo sonando en Europa y en el mundo, y UFC lo contrató para esa categoría, entonces para mí ya ni siquiera se compara a lo que fue hace 2 años, ahora es una categoría bastante interesante. Pero sumo a esto, Enio, el hecho de Brandon no solamente como peleador, sino también su persona y la figura de alguna manera capta de otra manera y me parece que llega mucho más. El carisma. El hecho de que tenga este carisma, de que, no sé, nosotros creo que hasta se lo hemos mostrado en una nota, el meme de él con la bolsa de Legos al lado y que decía, ¿cómo le explicás a alguien que este es uno de los tipos más peligrosos del mundo? Y él con la bolsa de Lego al lado, ¿no? Creo que va a tener ahora su propio Funko Pop o algo de eso leí, que aparentemente están en tratativas para que tenga su propio Funko Pop, me parece fantástico, pero a raíz de esto, esta imagen creo que es algo que explota UFC. Él está Entre Asaltos, creo que es el podcast oficial de UFC, está dentro de las transmisiones en español, es uno de los comentaristas oficiales de las transmisiones, entonces me parece que UFC... Lo que yo siempre digo, a mí me gusta compararlo con GSP, porque en cuanto a esa faceta formal que tiene, en cuanto a la vestimenta, en cuanto a saber hablar bien, a manejar 2 idiomas, esto habla mucho. Brandon encaja en la definición perfecta de campeón. Carlos, adelante.
Y mira que, te digo, no nada más es lo que está haciendo Brandon, ¿no? La división parece que está viva, tienen rato buscando los mejores prospectos, trajeron a Manel Cape, no sé si se acuerdan que incluso a Manel lo pusieron de reemplazo para una pelea de campeonato antes de que, un caso similar al de Michael Chandler, antes de que debutara lo habían puesto ya de reemplazo en una probable pelea de campeonato. Sí han estado buscando nutrirla y por eso en Contender este año dieron tantas peleas y tantos contratos en 125 libras. Y el año pasado vimos llegar a Jeff Molina, que también es una bestia, el colombiano, y va a impactar la división. Entonces, la verdad, siento que esa división se va a poner muy buena. Una división a la que le tenían un poquito de duda, porque la tenían muy llena, eran 135 libras. Pero se fueron haciendo algunos espacios y ahora hubo más oportunidad. Por ejemplo, vino el contrato de Cristian Quiñones, el hermano de Teco, de Fernando García, ¿no? También peleó por ahí el Pochito Alday, que también es de los que estuvo en combate y que estuvo buscando su oportunidad, ¿no? Era una división que hace un año decían, no nos interesa, no queremos gallos, está muy llena, pero ahora se fue abriendo. Entonces, la verdad es que la finalidad de Contender es esa. Si el roster tiene huecos, ¿no? Irlos cubriendo. Oye, ¿sabes qué? Se nos fueron 3 o 4 en esta división. Bueno, pues ¿con qué los reemplazamos? Y a veces yo no entiendo mucho al fan, que siempre está diciendo, oye, es que ¿por qué no le dan oportunidad a este? ¿Por qué no le dan oportunidad al otro? Este se lo merece, tiene que estar en UFC y tal, mira todo lo que ha hecho, todo lo que ha ganado. Y luego dicen, no, pero no corten a Anderson Silva. No, pero no corten a Mike Perry, pero no corten, no corten a Kevin Lee. Claro, lo que pasa es que si quieres que el roster tiene un límite, el roster tiene un tamaño de entre 600 y 700 personas. De hecho, dice Dana White que lo han empujado arriba de las 700, no tengo ahorita el número exacto. Lo han empujado un poquito porque obviamente le han bajado la carga de la nómina, ¿no? Ya, porque se han ido nombres importantes, eso es real. Se ha ido Alistair Overeem, se ha ido Joel Romero, se ha ido Anderson Silva, ¿Quién se me escapa ahorita? Los que vienen a la mente. Verdún, por ejemplo, Junior Dos Santos. Sí. Anthony Pettis, ¿no? O sea, que son peleadores que a lo mejor ya plantarlos en un combate te costaba $500,000 o $250,000, ¿no? Y claro, pues llegan novatos que cobran $12,000 más $12,000 en caso de que ganen, y de esos puedes meter 6 o 7, ¿no? Es algo pues natural en su modelo de negocio, sobre todo si se fijan, pues lo hacen con peleadores que o ya tuvieron su oportunidad por el título y que se ve lejana la oportunidad del título una vez más, ¿no? Ahora muy, muy fresco el caso de Kevin Lee, que ya llegó a pelear por un interinato, pero está en una racha de 2-5 en las últimas 7, ¿no? Tyron Woodley también, por ejemplo. Suspendido, ¿no? Tyron Woodley, que como ya negociaron peleas de campeonato, ya cuestan muy caros. Entonces, cuando dices, ok, Anderson, me cuesta $500,000 tenerlo a Anderson en un estelar, en un Fight Night, ¿y cuándo iba a volver a pelear Anderson por una pelea de campeonato, ¿no? Siendo realistas, ¿no? Claro, si tú tienes un peleador que le pagas $500,000, es alguien que sabes que puede ser campeón, es alguien que no nada más es por lo que hizo en el pasado, sino por lo que te va a dar en el futuro. Entonces, creo que es duro, definitivamente, pero también hoy es como el mejor momento para esos nombres, para encontrar buenas opciones, ¿no? Ahí está Frank Mir haciendo toneladas de dinero con los de Thriller, sí. ¿no? Sea como sea, ¿no? Triste lo de la última pelea, pero bueno, sí. La forma en la que lo noquearon, pero ahí está cobrando mucho más. Tyron Woodley, que seguramente cobró mucho más por pelear con bueno, lo de Mike Perry, ¿no? Lo de Mike Perry. No, y sí, el mismo Anderson Silva yéndose al boxeo también y logrando un nuevo éxito, ¿no? Dentro de lo que es el boxeo. Y los que recaen en Bellator, ¿no? Que también reciben buena paga. Anthony Pettis, que le dieron una buena oferta en PFL. Claro. PFL este año absorbió a 12 o 14 ex-UFCs en todas las divisiones, ¿no? Y ahora se viene Eagle FC, recién lo dijo Khabib, que va a contratar a muchos ex-UFC y ex-Bellator. Imaginamos que le van a dar bastante buena plata. Yo quiero preguntarle a Carlos algo de lo que veníamos hablando, Carlos, el tema de este boom latinoamericano que ha habido. Te quiero preguntar a vos, no solo como periodista, porque a los peleadores se lo hemos preguntado a muchos integrantes del Entram, cómo ha explotado Entram después del campeonato de Brandon Moreno, pero te lo quiero preguntar a vos, como periodista y también
como mexicano, ¿cómo has visto el boom de Brandon en el último tiempo y cómo se ha vivido ahí en México? Porque de repente imagino que por ahí programas o canales que jamás hablaron de artes marciales mixtas empezaron a tener que levantar la noticia y empezar a hablar de Brandon Moreno. ¿Cómo se ha vivido en México? Bueno, en la propia ciudad de Tijuana, o sea, las primeras veces que yo fui a Entram, te estoy hablando de 2013, hace unos 8 años, los medios de Tijuana no sabían que había un gimnasio de élite de MMA en Tijuana, y probablemente no te lo creías porque era un local chiquito, era un local pequeño, era los mats estaban desgastados, ¿no? Los costales estaban desgastados y hoy tienen un edificio de 4 pisos donde hacen peleas en el piso de abajo y tienen un gimnasio de boxeo y tienen un gimnasio de puro trabajo físico y tienen un mat enorme como para unas 25 parejas al mismo tiempo para estar rolando y tienen un octágono y tienen un sauna y es una historia completamente diferente. Y eso tocaste un punto interesantísimo. O sea, cuando yo conocí a Brandon, era uno de los cachorros, digamos, del gimnasio, ¿no? Era un grupo de 4 o 5 muy jovencitos, ¿no? Que tenía el coach Raúl Arbizu, ¿no? Por ahí el coach me dijo, Brandon es súper disciplinado, va a llegar muy lejos. Le hice su primera entrevista a Brandon. Y hoy ver cómo se ha convertido en el macho alfa del gimnasio, ¿no? Cómo lo siguen hasta los 170s, más allá de 170 hay poquitos, ¿no? Hay algunos pesos completos, algunos 185, pero como todos lo siguen, ¿no? A Brandon, ¿no? Y que sigue, pues obviamente que sigue siendo chaparrito a comparación de otros, pero él es el capitán, él es y lo asumió así él, ¿no? Tremendo. No, y todos lo siguen y todos lo escuchan y se nota un ambiente diferente cuando cuando va a hacer su campamento Brandon en Tijuana, porque obviamente ya vive en Las Vegas. Se nota un ambiente diferente cuando está él, otra emoción, todos suben fotos con él, ¿no? Creo que él lo ha asumido muy bien. En la cuestión de mentalidad está muy bien Brandon, está muy, muy, muy seguro de lo que quiere, muy seguro de los objetivos. No siento que se sienta de alguna manera o que se vea de alguna manera capaz de perder con Figueiredo, ni con el propio Pantoja, con el que ya perdió 2 veces. O sea, hoy él está en un estado mental y físico, porque ahora que estaba en Las Vegas, ¿no? A mí no me dejan pasar al PI porque no puede entrar nadie de la prensa normalmente. Hay algunos que se han colado por ahí que he visto, pero a mí, como saben perfectamente quién soy, no me dejan pasar. Pero me han enseñado algunas sesiones de video de algunos últimos tiempos, sobre todo, por ejemplo, entrenando con Valentina, muy técnico, Brandon, pero entrenando con Merab Dvalishvili, por ejemplo, o con Aljamain Sterling, son unos sparrings durísimos, son unos sparrings fuertísimos, y estás hablando de que Merab y Aljamain Sterling son unas bestias de la 135, ¿no? Y Brandon, de verdad, los pone a sufrir, es un sparring muy competitivo, y entonces es cuando te das cuenta que ya no nada más es hablar y decir me siento listo, él está en un estado mental y físico para competir contra quien sea en su división y para ganarle a quien sea en su división, ¿no? Claro que todo puede pasar en una pelea de MMA, pero creo que hoy, al menos de aquí hasta enero, Brandon está en las mejores condiciones para retener el cinturón, ¿no? Ya después veremos cuándo vuelve a pelear y quién es el oponente, etcétera, etcétera, pero hoy está en un estado físico y de conocimiento y de apertura para seguir aprendiendo. Es un movimiento muy bueno también estar en Las Vegas, porque cuando no están campeones, están ex campeones, están todo el tiempo están entrenando los de la élite, y se ha hecho además en Las Vegas una buena comunidad de mexicanos, ¿no? Allá trabajando, entonces encabezada por Brandon, pero pues ahí de pronto se juntan con los de Khabib, de pronto se juntan todos los mexicanos, ahora que estuvo Yair, por ejemplo, que llegó con Pato Martínez, con Teco, ¿no? Trabajando con Brandon, pues a mí me pareció muy emotivo porque tanto a Yair como a Brandon yo los conocí hace mucho tiempo, muy jovencitos. Yair era el más joven del programa de desarrollo hasta el día que llegó Brandon, ¿no? Creo que Yair tenía 20 años y Brandon 19, y desde ahí ellos se tienen un gran aprecio, aunque nunca han trabajado en un gimnasio, digamos, juntos, ¿no? Porque juntos. Yair estaba en Chicago, ciertamente en los últimos años ha sido un poco nómada, ¿no? Hace sus campamentos
a veces en el Centro Otomí en México, algunos en California, de vuelta en Chicago, entonces varía mucho ya su entrenamiento, pero aunque fueran esos 15 días, verlos entrenar juntos me pareció bastante emotivo, al menos en lo personal. Carlos, con respecto a esto, ¿no? Perdón, Augusto, adelante, perdón. No, digo, de hecho, Brandon hizo un posteo previo a la pelea de Jair con Max, hizo el posteo de los dos súper jóvenes con la foto y las palabras, o sea, creo que hubo cierta emotividad dentro de todo esto que estamos mencionando, ¿no? El crecimiento de las MMA mexicanas y latinas de la mano de Brandon y también ahí con... veo que se te metieron ahí perdón, en cámara. Pido perdón y lo presento públicamente. Conor es su nombre, así que bueno, acá estamos con Conor también, participando del podcast. Tiene el color de pelo. Conor, claro, por eso, en honor a Conor McGregor. Podría ser Canelo también, ¿por qué no? Podría ser Canelo. Podría ser Canelo. A ver, Carlos, te mencionaba que con respecto al tema, siguiendo la línea del tema de Brandon, ¿a qué, ya que tú estás allí y estás y viste, ¿no? Todas las peleas del Contender, sabes de todos los movimientos de los latinos, etcétera. ¿Qué otros proyectos latinos vemos? No sé si con potencial de campeonato, pero sí de llegar a altas instancias dentro de UFC. ¿Cuál se te viene a la mente? Bueno, de entrada estoy seguro que hay otros 3 mexicanos que van a pelear por el cinturón, ¿no? Ya hablar de ser campeón es otro nivel, de verdad, tienen que darse muchas condiciones. Pero estoy seguro que tanto Jair como Alexa y Irene van a pelear por el cinturón de sus divisiones en algún momento, ¿no? Ya lo que demostró Jair en la pelea con Max Holloway estuvo a tú por tú con el que para muchos es el mejor de la historia de la división, ¿no? Digo, para mí es José Aldo, pero sé que mucha gente considera a Max Holloway también en ese estatus. Entonces, si Jair se pudo plantar así después de 2 años, si Jair logra meterse en una buena racha, ¿no? Seguramente va a ser considerado el próximo año para una pelea de campeonato, que sé que a Volkanovski le encantaría pelear con Jair, todos quieren pelear con Jair, es una pelea lucidora, es una pelea que para todos los va a hacer ver bien, ¿no? Es el tipo de rival con el que quieres compartir el octágono, entonces creo que se va a terminar dando para él. Irene se convirtió en el número 2 del mundo indirectamente, ¿no? Está en sus manos. A Irene le ofrecieron 2 veces este año a Germaine de Randamie. Primero iban a pelear en junio, se cayó por la lesión que tuvieron que operar de la mano a Germaine. Ahora Germaine trae un tema personal que por más que estaba investigando, no sé de qué se trata, pero no va a pelear pronto. Entonces, ¿qué hay para Amanda Nunes en 135 si no es Irene? ¿No? Ketlen Vieira, que también está cerca, pero Ketlen ya perdió con Irene. O sea, suponiendo que Amanda venciera a Juliana, que ojalá que se diera la sorpresa y viéramos un cambio en la división, pero se ve complicadísimo, ¿no? Pero si ganara otra vez Amanda y si quisiera mantenerse en 135, porque también tengo mis dudas de que Amanda, después de este otro corte que no ha hecho en 2 años, diga, sí, vuelvo a pelear en 6 meses en 135. Hay que recordar que Amanda tiene el otro cinturón, que ya le han dicho que puede hacer lo que le dé la gana, ¿no? que ella puede defender cuando quiera. Entonces, si hubiera una siguiente retadora hoy, tendría que ser Irene, porque es la número 2. Holly ya peleó por el campeonato 2 veces, el de 35 y el de 45, después de haber sido campeona, obviamente. Holly estaba pidiendo pelea en 145 con Norma Dumont. Desconozco la razón, no sé si piense que en 145 le van a dar otra vez a Amanda, o simplemente ya el corte le esté costando algo de trabajo, ¿no? Entonces, Irene está muy cerquita. Y Alexa tiene una pelea importantísima en UFC 270 con Vivi Araujo. Creo que la de Joanne Wood le hubiera venido muy bien también para meterse hasta el top 5 probablemente, como lo hizo esta Tayla Santos, ¿no? Pero ahí está también Alexa, creo que a un par de victorias de estar en la conversación. Entonces, empezando por ahí, están ya en ese nivel, ¿no? De llegar a pelear por el campeonato. Después ya depende con quién sea, las condiciones, etcétera, etcétera. ¿Quién sé que o pienso que va a llegar lejos? México estadounidense, pero Adrián Yáñez, estoy seguro que va a ser un top 5 de la división eventualmente, ¿no? Y te lo dice, por ejemplo, Aljamain Sterling, que es el actual campeón, ¿no? O sea, es una bestia, Adrián.
de los que vienen. Por ejemplo, no me gusta luego anticipar con los que tienen pocas peleas porque de pronto el camino es muy largo, ¿no? Y dices, por ejemplo, creo que Daniel Selhuber tiene todo, tiene la edad, tiene el talento, el alcance para la división, ¿no? Pero la división de 155 es larguísima, ¿no? Tienes que ganar 7, 8 peleas para meterte al top, a menos que... Por eso meritó el fenómeno Álvarez, ¿no? Que se metió en el ranking. A menos que haga lo del fenómeno, ellos dos, ¿no? Por ejemplo, el fenómeno Álvarez y Ilia Topuria. Ilia Topuria estoy seguro que va a ser campeón. 145. También, sí, también. ¿Viste? Augusto, hágale caso a los que saben. Tengo un año diciéndole eso a Augusto y no dice que no. Pero yo jamás dije que no, yo nunca dije que no. Ahora se yo solamente te escucho y te dije que sí, pero nunca, que vos lo hayas dicho antes que yo no significa que no vaya a ser, que yo no adhiere y suscriba a la idea. No, Ilia es el que sabe, escuchemos. Ilia es espectacular en su lucha, espectacular con las manos. Si un día desarrolla el pateo o lo muestra, porque él dice que sí sabe patear, pero no le gusta patear, también lo veremos, creo que muy espectacular. Pero mientras no lo ha necesitado y está donde está, ¿no? Ya estuvo rankeado, salió obviamente porque con la inactividad lo empujaron un poquito, pero si le gana, y sobre todo con la prueba que tiene ahora con Moslar Evloev, si gana, creo que se va a consolidar en el ranking de la división, ¿no? España, pues con este caso aparte, porque están llegando con muchísimo... Y faltó Dani Vares, Carlos. A Dani yo creo que lo van a debutar pronto. Dani va a estar en el camp de Brandon, ahora ayudándoles allá en Tijuana, ¿no? Es uno de los peleadores que invitaron, además de que Dani trabaja con Andy Caballero, que es el preparador físico de allá del Entran Gym, entonces ya tenían ahí una cierta conexión, y a Dani le conviene estar cerca, le conviene que lo vean ahí con Brandon, sobre todo si se puede ir al camp a Las Vegas, estar ahí, porque en cualquier momento se abre una puerta, alguna pelea que se caiga de último aviso, y creo que ya con la trayectoria y lo que ha mostrado en el Contender, ¿no? Porque fue una pelea cerrada la que tuvo con Carlos Hernández, ¿no? En cualquier momento creo que lo podríamos ver debutar. Por ejemplo, hay divisiones donde podría ser rápido el camino, ¿no? Por ejemplo, Piera, la Fiera, creo que pensando eso. Con 3 o 4 victorias se puede meter a la conversación, porque no es una división con mucha profundidad, ¿no? La 115, aunque ahora hay muchas chicas nuevas, ¿no? En la 115, que todas están peleando con Lupita Godínez, claro. pero está Sam Hughes, que no sé si vaya a seguir después de que no tiene buenos resultados, pero está Cheyenne Baez, está Vanessa Demopoulos, amiga y compañera de la Fiera. Hay ahí como un camino donde se pueda meter también. Genaro Valdés, creo que también de los mejores prospectos que llegan esta temporada, pero lo mismo, esa división. Otro nacido en Estados Unidos, pero Jeff Molina, creo que Jeff Molina a mí me encanta, sí, yo lo veo bueno. Es muy bueno. Va a llegar a ser top en las 125 libras. Ignacio Bamondes. Ignacio, creo que la preocupación creo que es la misma que con Selhuber, ¿no? Ignacio es espectacular y va a tener ventaja de alcance y le va a poder hacer muchísimo daño a muchos 155 hasta que su cuerpo le dé, ¿no? Porque Ignacio es inmenso, y lo mismo caso con el fenómeno Álvarez y lo mismo con Dani Selhuber, ¿no? Que saben que eventualmente tendrán que moverse a 170, entonces tienen que sacarle el mayor jugo posible a la 155, ¿no? Para dar por ahí el salto, ¿no? Entonces sí viene una serie de candidatos, ¿no? Por ejemplo, Claudio Puelles se está metiendo ya a una racha de 4 ganadas, si logra sacar esta con Chris Grutzemacher. Entonces, a mí me parece como bastante interesante el momento, y vaya, pensar de los que vayan a pelear por el título, creo que solamente podría hablar de esos 4, de esos 3 ahora, ¿no? De los mexicanos, porque los caminos son muy largos, pero como les decía al principio, viene una masa que ya no va a ser de que 4 o 5 latinos, vamos a hablar del siguiente año de
30 latinos, de que casi cada semana vamos a poder ver a un peleador tremendo de Latinoamérica, y vaya, nada más con los contratos que se dieron. Hay una pena por ahí que no se ha podido dar el debut de Fer Padilla, que también es otro mexicano que le estuvo yendo muy bien en el FA y que fue campeón de Fury, que trae también un asunto ahí de sus papeles de la visa para poder pelear, pero en cuanto lo resuelva seguramente también va a impactar. Entonces viene una cantidad bien importante de prospectos latinoamericanos en general. También me está faltando Montes, ¿no? El Prodigy. Prodigy. Que también está en un caso similar al de Fer Padilla, que está con un asunto de ver cuándo llega su visa de trabajo para poder pelear en UFC. Creo que va a volver a pelear en Titan. Y hay mucho, ¿no? Obviamente vamos a ver a Santi en diciembre, ¿no? Pero si Santiago gana otra vez, Santiago debe estar dentro del top 10. Yo creo que se mete, sí. Creo que se mete ahí en la discusión, sobre todo por cómo está la división welter, me parece. Que ya hay en el medio entre Santiago y el top, hay muchos nombres que ya han peleado y a Usman no le queda mucho por delante, más que Leon Edwards, Chimaev y no mucho más. O sea, se necesita un recambio en los welter. Vicente Luque. Ahí lo dijo Carlos. Vicente Luque también, Vicente Luque. Sí, que yo creo que es la peor amenaza que tuviera Usman hoy. Sí. Porque técnicamente, por ejemplo, no es mejor que él, pero tiene un poder de finalización Luque que no tiene Usman, ¿no? O sea, Luque puede finalizar de cualquier forma, ¿no? Entonces, aprovecha cualquier oportunidad. Te puede meter hasta una guillotina alta, te puede meter en una llave abajo, tiene poder con las manos, tiene poder con el pateo, ¿no? Entonces creo que es el que pudiera sorprender a Usman hoy, que también está en un estado de gracia, ¿no? En todo, ¿no? Me sorprendió que Colby fuera tan competitivo, de hecho, en la pelea, porque veo demasiado bien técnicamente a Usman. Tremendo, y Vicente Luque, que todavía sigue siendo muy joven, apenas 30 años. Este es otro que yo también veo como futuro campeón ahí dentro de los welter. Carlos, no te queremos robar más tiempo, ha sido como siempre un gusto, un placer, un libro abierto, Carlos, con todo lo que está pasando en cuanto a actualidad de UFC, en cuanto a los latinos, tremendo pantallazo que nos diste en todos los aspectos con lo que está pasando con nuestros peleadores. Como siempre, gracias, hermano, y esperemos repetirlo próximamente. No, gracias a ustedes, y seguramente tendremos muchas noticias para el próximo año. Así que atento con el Twitter de Carlos Legaspi. Sí, en Twitter y en Instagram, @CSLegaspi, como lo quieran buscar. Ahí está. Gracias por visitar Somos MMA en YouTube. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para seguir disfrutando de nuestro contenido.